21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Nos alegra mucho ver este auditorio así de lleno. Yo soy Juan Manuel Escobar, director de operaciones de VR Américas, y Rosario desde Nueva York es la fundadora y CEO de VR Américas. Hola a todos, qué delicia estar ahí, así sea virtualmente. Rosario, si quieres, contemos un poco de VR Américas. Sí, bueno, entonces, para comenzar rápido, nosotros somos una empresa que tiene 2 años de experiencia y de creación, pero que en 2 años hemos logrado trabajar muy rápidamente en 3 cosas que son muy importantes. Primero, en darle forma a un producto. Segundo, en entender un mercado y sus necesidades. Y tercero, en consolidar un equipo muy talentoso, ojalá con mucha capacidad de crecimiento para los próximos años. Una de mis obsesiones como cofundadora ha sido el unir el talento que tiene ADN colombiano, orgullosamente colombiana, con mercados globales en industrias de tecnología de punta. Y una de las cosas maravillosas que tiene el mundo de la realidad inmersiva, por hablar de la realidad virtual, la realidad aumentada, videojuegos, realidad mixta, es que es el punto de encuentro nuevamente entre las artes, el hardware y el software. Hace muchos años, en el Renacimiento, casi que todas las ciencias era posible aplicarlas conjuntamente. Un Leonardo da Vinci supo de ciencias, supo de arte, y por alguna extraña razón en el mundo fuimos empezando a decir los unos son artistas, los otros son ingenieros, los otros son mecánicos. Una de las grandes maravillas de esta industria, y ustedes lo van a ver, es un poco lo que les queremos mostrar, es todos cabemos en esta industria. Todas las fortalezas y todas las capacidades son necesarias. Pero vamos a hablarles de un equipo del que posiblemente sepan, pero queremos poder hablarles de este equipo. Es el equipo más sofisticado que existe de realidad aumentada, extendida, mixta y virtual. Este equipo es súper preciso. Voy a hacer un paréntesis ahí, digamos, para los que no conocen o no han, yo creo que todos han oído el término realidad virtual, realidad aumentada, pero todo eso es un conjunto que se llama realidades inmersivas. Y en el mercado está la realidad virtual, está la realidad aumentada y la realidad mixta. Pero pues cuando hablamos de realidades inmersivas, estamos hablando de esas 3. Bueno, entonces hoy les queremos contar, este es un equipo que es absolutamente preciso, inteligente, aprende cada vez que se utiliza, es una plataforma a su vez absolutamente inmersiva para construir contenidos y experiencias. Y tiene una cosa maravillosa, es que incrementa su capacidad en la medida en que se usa. ¿Alguno de ustedes le interesa saber qué es? Bueno, entonces vamos a avanzar a ver si llegamos a eso. Vamos a pasar a qué es y cómo se crea contenido inmersivo. Que cuando le ponemos la X y la R, estamos hablando de esos contenidos inmersivos. Entonces, el mundo... Ay, un segundo, qué pena que acá se me está pasando antes de lo que toca. El mundo del contenido 2D, la fotografía, el video, es el que conocíamos y el que usamos normalmente para contar historias. Uno de los retos que tienen estas nuevas realidades inmersivas es que nos llevan del mundo 2D, de 2 dimensiones, al 360. Tenemos realidad a todo nuestro alrededor. Y ahora vamos a entrar a cómo se maneja y cómo se usa. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno de estos tipos de tecnologías? Tiene 2 variables básicamente que hacen que sean diferentes. Uno es el nivel de inmersión que logra causar cada tipo de contenido. Pues, por ejemplo, un video 360 grados me mete totalmente en el video, pero no veo nada más del mundo. Y nos vamos al otro extremo de realidad mixta,
en el que interactuamos totalmente con entre la realidad digital y el mundo real. Y la segunda diferencia grande de esto, después del nivel de inmersión, es el nivel de complejidad, tanto en la creación como en la experiencia en sí misma y en el procesamiento de esa experiencia. Durante los 2 últimos años, o 3 últimos años más bien, el mundo ha empezado a ver un montón de estas películas, de estas producciones. Los videojuegos han pasado de ser imágenes muy sencillas a videojuegos en los que realmente uno está participando en la experiencia. Pero todo esto que ha pasado en los últimos 3 años tan cercano a los usuarios no es nuevo. Lo que es nuevo es la capacidad que tienen los computadores, los celulares, los equipos de procesamiento para hacer que podamos acceder a esto fácilmente. En los 50 ustedes pueden ver acá la imagen, por ejemplo, el sensorama. No sé cuántos de ustedes, porque no alcanzo a ver la edad, pero a mí sí me tocó bastante el Viewmaster. Fue gran parte de mi niñez. Hasta en 1956, por ejemplo, pasando por que era un computador con 5 megas de memoria. Imagínense semejante equipazo, semejante tamaño, solo para 5 megas. Pero era lo que había. Hoy en día, una tarjeta SD tiene 128 gigas o más, y nuestros teléfonos celulares pueden permitirnos la misma capacidad de procesamiento que tenía la NASA en sus computadores cuando llevó al hombre a la Luna. ¿Ustedes tenían conciencia de eso? Cada uno de nosotros tiene hoy en día un equipo con mucho poder en sus manos. Y eso es gran parte de lo que ha permitido que este mundo de las tecnologías inmersivas evolucione y llegue no a requerir necesariamente equipos muy grandes, sino que nos permite verlo en nuestras manos, al alcance de nuestra mano completamente. Entonces, me gustaría que Juan Manuel entre a contarnos un poco cómo es todo el proceso de creación, de distribución, que ahí vamos a hablar de un tema que es bien importante y es pues hacer que la gente lo vea, activación, o sea, cómo permito interacciones entre el que observa el contenido y el contenido en sí mismo, y finalmente cómo entiendo toda la analítica de esa interacción, todos los indicadores que me permiten saber si lo que yo hice valió la pena, generó un impacto de algún tipo o incluso logró el objetivo si se trata de una aplicación. Puntos en un videojuego. Bueno, yo quisiera saber más o menos de qué áreas están acá, quiénes son de ingeniería, de publicidad o medios, diseño industrial o diseño gráfico. Bueno, entonces les cuento en la creación de los contenidos y les cuento una historia muy rápida, lo que a mí me pasó. Yo vengo de la creación de medios y cuando me encontré con el 360, la primera vez que me mostraron, para mí fue un cambio total. Yo sentía que nunca había visto algo igual y no sabía cómo funcionaba ni qué era lo que estaba pasando. Cuando me pusieron las gafas y aislar todo el mundo real y me sumergían en una playa, no me acuerdo la playa donde era, pero estaba en ese espacio. Empecé a indagar, tuve la fortuna de entrar a VR Américas y empecé a trabajar pues, en este nuevo mundo, que yo pues, todavía siento que es algo totalmente nuevo, novedoso y que hay mucho por explorar. Pero uno de los retos grandes que tuve al empezar fue cómo pasaba, yo había empezado a grabar con una cámara, unos lentes, y cómo empezaba a generar ese mundo 360. Retos muchos, porque yo venía de tener una edición, de montar unas imágenes como se hace en una película que lo estamos viendo en una pantalla plana, pero ya tenía que estar consciente de todo el espacio 360. Entonces, yo tenía 6 cámaras para grabar todo el entorno, pasaba de una cámara a 6 cámaras, donde ya no podía incluir iluminación pues, directa en el plano, yo no podía aparecer, pues no podíamos aparecer en el plano porque nos tocaba escondernos. Entonces empezaron a surgir una cantidad de retos técnicos, pero eso me llevó pues, a darme cuenta, y es algo muy sencillo, pero es
la forma en que vivimos en el día a día y que vemos 360 grados pues normalmente. Entonces, este es un proceso, digamos, de creación de contenido real. Nosotros nos enfocamos mucho en la creación, en ir a grabar los contenidos, y los contenidos que hacemos son todos grabados reales. Y este es un proceso muy rápido de cómo se crean. No todos los contenidos son hechos para 360, ni realidad virtual, ni realidad aumentada. Esto no es un medio que va a venir a competir con los medios tradicionales que ya están, sino es una nueva experiencia para los usuarios. Entonces, cuando quieran hacer un proyecto de realidad virtual o realidad aumentada, piensen si realmente vale la pena hacerlo en esos formatos y por qué. Entonces, ya cuando tienen la idea, hay que seleccionar pues, el equipo correspondiente para esa idea. ¿En qué lo voy a hacer? Hay diferentes herramientas en el mercado, hay, digamos, en cuanto a cámaras y equipo, hay cámaras sencillas, económicas, que permiten hacer experimentaciones muy sencillas. Y esto es como una gama muy amplia de los equipos, digamos, para grabación de contenido que se encuentran. Estas de acá, pues cada uno con su celular la puede instalar y puede empezar a generar sus contenidos y hacer experimentaciones. Toda esta gama de acá, y esta ya es como un área mucho más profesional. Acá, digamos, esta cámara tiene 12 lentes, 16 lentes. Estas cámaras también 12 cámaras, pero uno necesita una plataforma muy grande y muy robusta para manejar ese material. Entonces, cuando tengan una idea, piensen si realmente quiero poner al espectador en la mitad de una escena o quiero llevarlo a un espacio específico o simplemente le muestro en una pantalla plana. ¿Quieres agregar algo? No, ahí creo que agregaría una cosa y es el cómo también hacer las historias y crear esos recorridos implica mucha más empatía, implica ponerse en los zapatos del observador, mucho más que en el video plano, porque en el video plano uno puede llevar la escena e ir guiando al observador a qué quiere uno que él vea, mientras que en este no hay nada detrás de la cámara. Todo está alrededor, no hay manera de decirle esta vez mire para acá y esta vez mire para acá. ¿Todos han visto realidad virtual? Ok, entonces, claro. Listo, ya que si pones porfa la diapositiva de las películas y ya hablamos de eso. ¿Acá? Sí. Este es un ejemplo de contenidos inmersivos exitosos que se han hecho, pero la idea, digamos, de esto es mostrarles el rango tan variado que hay para la creación de contenidos y de acuerdo a lo que quieran realizar. Acá hay directores de Hollywood trabajando como Carne de Arena de González Iñárritu, el de arriba es un proyecto de Google, también en animación, que ya Borja hablará más sobre ese tema. Pero encuentran una variedad de contenidos gigante, pero piensen siempre en por qué lo quiero realizar así. Si quieres, pasemos. Incluso desde contenido en animación hasta contenido en mundo real, en grabación de imagen del mundo real. Exacto. Que hace una gran diferencia dependiendo de lo que uno quiera comunicar y a quién quiera comunicárselo. Vamos a la diapositiva de cómo ver el contenido. Bueno, acá se ve como hay logos que seguro ya varios de acá conocen, pero lo que a mí me pasó es que había, digamos, programas y software que encontraba en esta lista que pensaba que funcionaban para una cosa específica y resultó que lo podía aprovechar en muchas más cosas. Acá, digamos, estos dos, Premiere y After, la suite de Adobe era algo que yo utilizaba normalmente, pero que ya en el mundo 360 y entrando a editar se complementa muchísimo
con el Metal, con Unity, que está por acá, Vuforia, que es para crear contenidos de realidad aumentada. Y toda esta gama permite generar contenidos, los contenidos que ustedes quieran. Algunos son licencia gratuita, algunos los pueden comprar, pero a lo que voy es, en el mercado se encuentran las herramientas para que hagan sus propios contenidos y puedan experimentar en estos nuevos formatos. Y lo otro que es interesante es que obviamente hay softwares que son para el lado artístico y otros que son mucho más para el lado técnico, pero hay muchos que incluso están en la mitad de esos dos mundos. Permiten la interacción de esos dos mundos mucho más que en otras industrias previas. Exacto, y ahora en la siguiente diapositiva, esto es una forma de cómo vemos esos contenidos. De acuerdo al contenido que se cree, hay varias formas de llegarle al usuario para que lo pueda disfrutar. Está la forma de verlo en una pantalla de computador, en un celular. Eso es, digamos, la forma más rápida en la que uno le puede llegar al usuario final. Pero es por medio de las gafas que uno vive realmente la experiencia inmersiva. En el mercado se encuentran gafas, desde las gafas de cartón hasta este tipo de gafas que ya tienen unos sensores y unos controles en los que uno puede manipular ese mundo virtual. Todos entran en la gama de realidades inmersivas y les pongo un ejemplo. Los contenidos que nosotros hemos hecho, también tenemos que ver el usuario final, cuál es el objetivo. Entonces, algunos de los contenidos que realizamos los hemos distribuido para cardboards, que son las gafas y tienen su logo, porque eso es, digamos, esa es la idea del producto final. Hicimos un proyecto en Ecuador, en el terremoto de Ecuador, que fuimos y hace 2 años y grabamos cómo había, pues, cómo había quedado deteriorado todo. Cómo había quedado deteriorado, exacto. Eso se distribuyó por medio de las cardboard y la experiencia de la gente era cuando se ponían esas gafas, estaban en la mitad de una calle en Ecuador, en la provincia de Manta, viendo cómo había quedado, pues, después del terremoto. Bueno, sabiendo que tenemos corto tiempo, vamos a pasar ahí, que hay un tema muy importante que es entender la audiencia, y es quién nos ve y quién ve el contenido. ¿Desde dónde? ¿Cómo lo ve? Y esto que ven arriba a la izquierda es el mapa de calor de la observación del contenido, del video en sí mismo. Ese, de hecho, es del video del Ecuador que les hablaba Juan Manuel. Exacto, Entonces, esto es un ejemplo de la analítica de los contenidos, y este primero se llama mapa de calor, y ese surgió, digamos, por medio de los contenidos inmersivos, y se está utilizando mucho, y es en ese mundo 360, yo puedo tener referencia de dónde está, cuál es el mayor punto de atención del usuario. Entonces, digamos, los puntos rojos es donde el usuario se está centrando más, y los puntos verdes es donde no está mirando casi. Eso ayuda muchísimo en el analítica de la audiencia y saber cuáles son los puntos más llamativos en ese entorno 360 grados. Nosotros tenemos esta aplicación que después, como estamos cortos de tiempo, les mostraremos, pero básicamente es el uso de realidad virtual y realidad aumentada para hacer entrenamiento de fuerza laboral en industrias donde el riesgo del entrenamiento en el mundo real es alto y el costo de entrenamiento también lo es. La analítica ahí es totalmente importante. Y un poco para cerrar, justamente hablando del equipo más sofisticado, quisiéramos hacerles un ejercicio muy rápido. Y es, por favor, levanten la mano los que son capaces de ver ahí una nube. Levántenla los que ven el sol. Los que ven una jirafa, una cebra. Bueno, entonces la pregunta ahí es, ¿esta imagen es exactamente igual a la forma en que ustedes perciben el mundo real?
Ok, y entonces, ¿cómo lograron saber qué era cada cosa si no era exactamente igual? Bueno, entonces, acá viene un tema que es muy importante. Como la realidad se construye dentro del cerebro y nuestro cerebro construye la imagen exactamente igual a como la construye la realidad inmersiva. Cuando estamos trabajando con estas tecnologías, lo más importante y lo más sofisticado que hay es ser capaz de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo percibimos, cómo los órganos de nuestros sentidos perciben el mundo. Y de esa misma forma, al construir el guión, al construir el entorno, al construir las interacciones en esos mundos de realidades inmersivas, que ahora van a oír otros ejemplos, debo pensar cómo aprovecho esa estructura de mi cerebro para hacer que la persona viva las experiencias como si realmente estuviera en ellas. Entonces, nuevamente acá, las ciencias diferentes se unen, las artes se unen, y es un mundo en el que si somos capaces de aprovechar los equipos de tecnología para poder transmitir lo que queremos adentro de esos cerebros de nuestros observadores, el impacto es supremamente alto. Los usos van desde animación para entretenimiento hasta publicidad, pasando a salud, a recuperación médica y a temas de entrenamiento y educación, como los que estamos trabajando nosotros. Y las habilidades se requieren múltiples habilidades en diferentes áreas para conseguir y para construir estas realidades inmersivas. Entonces, cada uno desde su área puede aportar para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo o después, Pedro? Después. Listo, muchas gracias. Muy bien. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.